Hoy yo veo a mi gente a diario sufriendo y muriendo. La violencia y el crimen impunes siguen castigando. Cada día mi hermano se esfuerza en ganar su salario. Y en la esquina lo ataca y lo mata el maldito sicario. Cada día mi hermano se esfuerza en ganar su salario. Y en la esquina lo ataca y lo mata el maldito sicario. Hoy yo veo a la viuda llorando a su esposo que ha muerto. Hijos huérfanos quedan sin tata y con futuro incierto. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo despertar de esta mal pesadilla? Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo despertar de esta mal pesadilla? Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Los ladrones prefieren mujeres, ancianos y mocedad. Son malditos cobardes, chacales de la oscuridad. Solo aquellos arrechos valientes podrán enfrentarlos. Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Solo aquellos arrechos valientes podrán enfrentarlos. Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. ¿Qué nos queda? No hay otra salida ni alternativa. O seguimos muriendo en el yugo por toda la vida. Si entre todos logramos unidos ponernos de acuerdo, empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Si entre todos logramos unidos ponernos de acuerdo, empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual, o morimos igual, o morimos igual. Muy buen día para todos ustedes, apreciables compatriotas guatemaltecos, damas y caballeros. Es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes por este medio de comunicación para trasladarles el siguiente mensaje. Este viene en calidad de una importante interrogante, la cual nos ha sido hecha en varias oportunidades en repetidos lugares. La interrogante que deseo responder en esta hora es: ¿debe un creyente en Cristo Jesús abstenerse de pelear en defensa propia? ¿Debe un creyente en Cristo Jesús abstenerse de pelear en defensa propia? He aquí la respuesta. Amados compatriotas guatemaltecos, a manera de introducción, permítame explicarles que mis alocuciones y escritos van dirigidos preponderantemente para los guatemaltecos
siendo que Guatemala es el país que me vio nacer. Pero, a manera de recordatorio, les indico que los mismos principios y la misma línea de pensamiento son igualmente aplicables a cualquier otro país en Latinoamérica que padece bajo el mismo castigo de la violencia organizada. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Pelear o no pelear cuando somos asaltados por ladrones y atracantes, cuando nuestras familias son secuestradas o cuando nos ponen un cuchillo en la garganta para quitarnos el celular? Como creyentes, ¿debemos o no defendernos? ¿Qué dice la Biblia? Las Sagradas Escrituras, amigos míos, de manera particular en el Nuevo Testamento, allí encontramos pasajes que nos instan a la pasividad, ¿no es cierto? Se nos dice que hemos de esperar que Dios sea quien vengue y juzgue las injusticias que nos pasan en la vida. Se nos alienta a poner la otra mejilla cuando nos den una cachetada. Pablo nos habla acerca del Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento. El creyente en Cristo Jesús es identificado como una oveja, una ovejita, uno de los animalitos más nobles y dóciles sobre la faz de la tierra. Se nos ordena que tenemos que amar a nuestros adversarios. Debemos orar por nuestros enemigos, estar dispuestos a morir, etc. Oyentes, como parte de la ética cristiana, entendemos que nuestra misión en esta tierra como creyentes es traer paz donde hay guerra, amor donde hay odio, esperanza donde no hay visión, tranquilidad donde hay agitación, etc. Hemos sido llamados a ser emisarios de paz, a ser promulgadores de la verdad, a convertirnos en hacedores de bien, en ser proclamadores del Evangelio, colportores, misioneros de las buenas noticias y más. Apreciables compatriotas, todo ello es correcto. Sin embargo, si vemos el contexto general, repito, el contexto general de las Sagradas Escrituras, notamos que a través de la historia de la humanidad, Dios ha tomado parte activa en guerras, en conflictos, en antagonismos, en peleas, en combates. Se ha opuesto todo el tiempo a la injusticia y definitivamente está del lado del bien cuando ocurren las guerras entre el bien y el mal. En el Antiguo Testamento, mis apreciables oyentes, encontramos incontables pasajes en donde vemos a Dios intrínsecamente involucrado en el quehacer bélico, algunas veces inclusive dando instrucciones específicas en logística de guerra. Entonces, ante este marco, la gran interrogante es, ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda condenar la guerra y específicamente el quehacer cuando estamos hablando de pelear en auténtica defensa personal? Vea este pasaje conmigo.
Es el primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 18 al 22. Nos habla diciendo acerca de, comillas, hombres valientes. Estos eran siervos de Dios, sirvientes del Señor en hebreos, judíos, escogidos del Dios Todopoderoso, el pueblo del Señor. En esta ocasión se dice, hombres valientes, hombres que tenían escudo y espada, y entesaban arco, y diestros en la guerra. La cantidad de ellos, dice, eran 44,760 que salían a la batalla. Este ejército de 44,760 soldados salieron a la guerra contra los ajarenos, y también con los saharenos estaban Getur, Nafis y Nobad. Entonces, pues, se dice que ellos, el ejército israelita, el ejército de los hebreos, fueron ayudados en contra de sus enemigos. Dios los ayudó en la guerra. Y se nos dice literalmente, y los agarenos y todos los que con ellos estaban, note esto por favor, dice, se rindieron en sus manos, en las manos de los hebreos. ¿Cuál fue la razón de este rendimiento de todo este ejército? La Biblia lo dice ahí bien claro, porque clamaron a Dios en la guerra, y termina diciendo que Dios les fue favorable a ellos, a los hebreos, porque los hebreos esperaron en Él, es decir, esperaron en Dios. La consecuencia de esta gran batalla fue que los hebreos tomaron los ganados de todos sus adversarios, y se dice el número, 50,000 camellos. Ellos también tomaron 250,000 ovejas y 2,000 asnos. Y note esto en particular. Termina el pasaje diciendo, y 100,000 personas, quiere decir que ellos fueron 100,000, lo que en inglés se conoce como POWs, Prisoners of War, prisioneros de guerra, 100,000 personas. Y termina el pasaje diciendo en el versículo 22 de 1 Crónicas, capítulo 5, y cayeron muchos muertos. Quiero que enfatizarles estas últimas palabras de ese versículo 22. Dice, porque la guerra era de Dios. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios. ¿Ve usted? Dios intrínsecamente definido en una estrategia de combate, en una batalla campal, entregando los enemigos y adversarios del pueblo del Señor en las manos de Dios. Los números son fantásticos. Fue una pelea tremenda, terrible y ganada por los hebreos porque Dios estaba con ellos. Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que dice el Antiguo Testamento. Ahora, sí que en el principio, si queremos recordar, estamos hablando no solamente en términos contextuales de lo que la Biblia dice en términos generales acerca de la involucración de Dios en favor de sus hijos en un acto particular de guerra o de violencia en lo personal. Pero además de eso, quiero llamar su atención al contexto histórico. Pero no estoy hablando solamente de lo que nosotros conocemos como historia. Quiero ir mucho más allá. La historia de nuestra humanidad se encuentra enmarcada, escucha bien,
desde antes del principio de la creación de este universo y hasta el final del mismo. Esta historia se encuentra enmarcada en guerras antagónicamente disputadas entre las fuerzas del bien y del mal. Escúcheme, mucho antes, pero muchísimo antes, cuando ni siquiera el tiempo existía, ni siquiera este universo había sido creado, mucho antes de la creación de este presente universo tal y como hoy lo conocemos, mucho antes de eso, se llevó a cabo la primera gran batalla súper terrible. Esta batalla, este combate, esta guerra, ocurrió cuando Lucifer, que era el ángel de mayor jerarquía entre los habitantes y ejércitos celestiales, este desgraciado se sublevó en contra de Dios por orgullo, vanidad, vanagloria. Él quiso tomar el trono de Dios, fue el primer guerrillero antes que la historia existiera. Dios vino, lo expulsó del cielo y junto con él, Dios expulsó a todos los otros ángeles que le siguieron y estos desgraciados ángeles vinieron a ser lo que hoy conocemos como los demonios, los espíritus malignos, los espíritus satánicos. Entonces, después que Satanás y sus seguidores fueron desarraigados del cielo por Dios a través de sus ángeles y arcángeles, entonces Satanás hizo de este universo y de manera particular de esta tierra su centro de acción. ¿Ok? Después de eso, que Satanás vino a aterrizar aquí en la tierra, ni siquiera había todavía humanidad, pero ya aterrizó acá con sus demonios. Y después de la creación de Adán y Eva, este contingente de espíritus satánicos la emprendieron en contra de la humanidad desde aquel entonces hasta el día de hoy. Eso es lo que respecta la historia del pasado antes que este universo fuese creado. Sin embargo, la última página de esta historia nos habla acerca de la última y más grande guerra de todas las guerras habidas y por haber. Para el final de nuestros tiempos, mis amigos, el final de este presente universo, nuestro Señor Jesucristo se encargará de pelear la batalla final entre el bien y el mal, la cual está denominada como la guerra de todas las guerras, el Armagedón. Esta va a ser una batalla campal. Se llevará a cabo en el Oriente Medio. Allí se enfrentarán todas las fuerzas espirituales de Satanás con todos los países y los seres humanos seguidores del diablo y la maldad en contra del ejército celestial de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos van a venir vestidos de lino finísimo, blanco, maravilloso. Ellos vendrán cabalgando sobre caballos blancos también. Y todas estas potencias espirituales de bondad, viniendo del cielo, serán encabezados por nuestro fiel y verdadero Señor Jesús,
quien les guiará. El Señor estará también montado en un majestuoso caballo blanco. Se nos dice que en ese entonces sus ojos van a ser como si fueran llama de fuego, que la ropa de él, recuérdese, lino finísimo, pero la ropa del Señor Jesús va a estar teñida en sangre, como recordándonos el sacrificio expiatorio que él realizara en la cruz del Calvario en favor de los escogidos. Además, él va a estar con una gran cantidad de diademas en su cabeza, como representando todas las victorias que él ha ganado en la historia de la humanidad. A él se le denomina el Verbo de Dios. Y se nos dice que una espada aguda va a estar saliendo de su boca. Y con esa espada, él va a herir a todas las naciones opositoras. Escuche bien esto. El trabajo del Señor Jesús en ese entonces, según Apocalipsis, nos dice que Él se encargará de pisar el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Bueno, esta es la otra parte, esta es la otra cara de la moneda del Dios de amor que nosotros conocemos. Pero también la palabra de Dios lo identifica como que Él tiene furor abundante y la ira de Él está caracterizada o conectada directamente con el todopoderío de Dios. El Señor Jesús, pues, pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En esa batalla, se nos dice que el Señor Jesús va a llevar un nombre escrito en sus vestidos, recuerden sus vestidos blancos pero teñidos en sangre, y en su muslo. Y ese nombre dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigos, el final de esta guerra de guerras será cuando todas las fuerzas del mal sean derrotadas por el Señor Jesús y enviadas al lago de fuego y azufre. Entonces, entre la expulsión de Lucifer desde antes de la creación de este universo y la victoria de Jesucristo sobre las fuerzas del mal al final del Armagedón, nos encontramos nosotros, usted y yo, aquí, en este tiempo y en este lugar, sumergidos en medio de este valle de lágrimas, el cual denominamos vida. Y para terminar de amolar la cosa, el escenario, usted y yo estamos rodeados, acechados por asesinos, ladrones, mareros, cuatreros, secuestradores, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de este gran panorama que les he puesto, mis amados compatriotas, la interrogante cúspide es, ¿podemos, pues, defendernos o no? Oyentes, el hecho de ser seguidores de Cristo Jesús no nos inhibe el privilegio que poseemos por parte de Dios y otorgado también por la patria como ciudadanos para salvaguardarnos en contra de un ataque a nuestras vidas, nuestras familias y nuestras pertenencias.
En otras palabras, dejarnos robar, ultrajar y matar solo porque somos creyentes es un acto de cobardía. En otras palabras, el no presentar oposición a la maldad no es una virtud cristiana. Es que, oyentes, esto es algo así como que un médico venga y le diga a un paciente que tiene cáncer, pero el médico no haga nada, tan solo esperar que el mismo pobre enfermo se muera. Eso vendría a ser la estupidez más grotesca que se le pudiera acreditar a dicho cirujano. Es algo así como que un policía, por ejemplo, no haga nada al ver que un hombre malo está ultrajando, violando y asesinando a una mujer indefensa en su presencia. Es lo más ridículo y absurdo que podríamos hablar. Apreciables paisanos, el pacifismo ante la violencia, denominándonos a nosotros mismos creyentes en Cristo Jesús, es, en verdad, un altar a la mediocridad. Es una repugnante cobardía individual y es una gran vergüenza para el pueblo del Señor. Permítame traerle un ejemplo de la historia. Los judíos, diseminados por toda Europa, tomaron una actitud de sumisión durante la época de Adolfo Hitler, si usted recuerda. A cambio de semejante y garrafal error, más de 6 millones de judíos fueron ejecutados en los campos de concentración. Bueno, ¿qué le parece? Luego de varias décadas, estos judíos lograron comprender que el ser humano tiene derecho a defenderse como individuo y, por supuesto, como nación. Vea usted ahora si alguien puede tocarle el pelo a un judío. Vea usted ahora a ver si todas las naciones enemigas de Israel han podido vencerlos o derrotarlos el día de hoy. Vea usted ahora a ver si ellos quisieran pasar por la misma vergüenza histórica de Alemania. Ese es un extraordinario ejemplo que la historia nos marca. Volviendo a pensar en el contexto histórico guatemalteco, para ser un poco más específicos, pero les recuerdo, puede ser aplicado a cualquier otro país, pero pensemos en Guatemala. La interrogante aquí es, ¿de quién es la culpa que la violencia organizada esté tan diseminada y esté afectando a tantísimas personas el día de hoy? Bueno, quiero recordarles las palabras de este señor Mark Bloch. Él dijo, la falta de comprensión acerca del presente crece fatalmente por medio de la ignorancia del pasado. Voy a repetirlo porque es muy importante. La falta de comprensión acerca del presente crece fatalmente por medio de la ignorancia del pasado. Apreciables compatriotas guatemaltecos, me atreveré a decir lo siguiente con todo el respeto, temor, temblor y reverencia que el caso merece. Escúchenme bien, por favor. Lo digo con temor y temblor. La expansión de la violencia en Guatemala es responsabilidad implícita de los predicadores del Evangelio. La expansión de la violencia en Guatemala es responsabilidad implícita de los predicadores del Evangelio. Vea usted.
Esta es una aseveración en extremo grotesca. Sin embargo, quiero recordarles que alguien dijo: lo único que necesita la maldad para florecer es que los hombres de bien no hagan nada. Lo único que necesita la maldad para florecer es que los hombres de bien no hagan nada. Y, amigos oyentes, justamente porque los predicadores no hemos hecho nada, es que la maldad ha florecido en Guatemala. Nos hemos acostumbrado, hasta el día de hoy, a predicar subjetivamente acerca del más allá, acerca del más allá, el cielo, las estrellas, las nubes, el aspecto escatológico de la teología, el milenio, la venida de Cristo, etcétera, etcétera. Sin embargo, y de manera simultánea, nos hemos olvidado de aplicar objetivamente las virtudes del Evangelio en el más acá. Será, mis oyentes, que con todos nuestros sermones aburridos, discúlpenme la expresión, estamos tan solo dando atol con el dedo a nuestros filigreses, o será algo así que estamos dándole un poquito de marihuana doctrinal a nuestros oyentes para adormecerlos un rato y olvidarse acerca de la realidad amarga que se vive bajo el acecho de los ladrones. Bueno, la respuesta es suya. Aquellos que asisten a las iglesias hazme sentir bien, pues a ellos les basta solamente una dosis de estímulo personal cada semana, más que suficiente. Ya con ello, ellos están asegurados que mientras más plata den, pues más bendición se llevarán a la casa, y que mientras más rico seas, más bendición tenés. Esta es la teología de la prosperidad, ¿verdad? El último buen ejemplo de esto sería el Señor Jesús y sus apóstoles, porque a ellos sí se los llevó el río cuando estaban allá en el primer siglo. Nosotros hablamos acerca de que Dios pelea por nosotros, pero a la hora de un atraco, por ejemplo, un asaltante te pone la pistola en la cabeza o un cuchillo en el estómago. Rápidamente nos humillamos ante los cuatreros, ¿no es cierto? Les damos todo lo que de valor llevamos encima. Eso nos lo exigen bajo amenaza de muerte. Con temor y temblor, nosotros nos despojan hasta de la sombra y luego, si ellos tuvieron compasión de dejarnos vivos, rapidito corremos después a la iglesia, caemos de rodillas en agradecimiento a Dios y damos testimonio a todo el mundo que Dios nos ha preservado el pellejo. Y les decimos a todos de la gran bondad de Dios, que los ladrones tuvieron misericordia de nosotros y nos dejaron vivitos y coleando. Y listos para emprender otro día más, en donde probablemente volvamos a ser víctimas de los mismos desgraciados ladrones. Pues, mis oyentes, por una cobarde actitud de esta naturaleza ante la violencia en Guatemala, pónganse a pensar ustedes cuánto derramamiento de sangre ha habido, hay y continuará habiendo. Quiero recordarles las palabras del gran filósofo griego Sócrates. Él dijo: el alma de todos los seres humanos es inmortal, pero el alma de un hombre justo es inmortal y divina. Esto es para traerles a ustedes el valor inapreciable e incomparable de lo que vale un ser humano. Y sin embargo, me parece que la sangre en Guatemala no vale mucho porque se derrama todos los días. Mis oyentes, la única manera de revertir esta gran equivocación es principiando a dar pasos bien definidos al respecto. La idea es que para comenzar,
en este proceso de revertimiento en contra de la violencia. La idea es que cada una de las iglesias, escúcheseme bien, cada una de las iglesias, pequeñas y grandes, sin importar su denominación, evangélicos, católicos, sabáticos, domingueros, los que van los miércoles, en verdad eso no importa. Que cada iglesia contrate a tiempo completo a un certificado y licenciado maestro de artes marciales. Y que todos los varones de cada congregación, en particular, principiando por el pastor, dando el ejemplo, pastor, sacerdote, líderes, ancianos, diáconos, ujieres, etc., ellos sean los primeros que se inscriban y principien a instruirse en el arte de la defensa personal. Esto, mis oyentes, es apenas el principio del cambio. Demos este primer paso y después hablaremos acerca del segundo. En conclusión, si estas instrucciones que me atrevo a sugerirles llegaran a tener cabida práctica y objetiva en todas y cada una de las organizaciones eclesiásticas en Guatemala, les garantizo que el país queda liberado de la violencia organizada. Oyentes míos, Dios está con nosotros. No temamos ni nos amedrentemos. El día de hoy hemos de unificarnos más que nunca antes en la historia. Es posible que logremos vencer la violencia. La violencia de los hombres malos no identifica estrato social, denominación eclesiástica, religión, ni nada por el estilo. El ladrón está dispuesto a matarte, aunque sea solamente por robarte tu teléfono, tu carro, tu reloj, tu billetera. El secuestrador vela por tus hijos. Las maras pueden apoderarse de tu casa fácilmente. Los asaltantes pueden entrar a tu hogar, violar a tus hijas, matar a tu mujer, matar a tu gato, matar a tu perro, robarte todas tus pertenencias. Y si vos no estás preparado para enfrentar una circunstancia de esta naturaleza, paisano, serás parte de las estadísticas. La gran interrogante al final de mi alocución es, ¿qué harás? ¿Te unís a nuestro ejército chapines en contra del crimen o continuamos cayendo como moscas? Léase, analícese, publíquese, compártese, distribúyase. Que Dios bendiga a nuestra patria, el país de la eterna primavera. Les habló cordialmente Comandante Omar Ziap. Chapines en contra del crimen. Yo veo a mi gente a diario sufriendo y muriendo. La violencia y el crimen impunes siguen castigando. Cada día mi hermano se esfuerza en ganar su salario. Y en la esquina lo ataca y lo mata el maldito sicario.
Cada día mi hermano se esfuerza en ganar su salario. Y en la esquina lo ataca y lo mata el maldito sicario. Hoy yo veo a la viuda llorando a su esposo que ha muerto. Hijos huérfanos quedan sin tata y con futuro incierto. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo despertar de esta mal pesadilla? Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo despertar de esta mal pesadilla? Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Los ladrones prefieren mujeres, ancianos y mocedad. Son malditos cobardes, chacales de la oscuridad. Solo aquellos arrechos valientes podrán enfrentarlos. Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Solo aquellos arrechos valientes podrán enfrentarlos. Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. ¿Qué nos queda? No hay otra salida ni alternativa. O seguimos muriendo en el yugo por toda la vida. Si entre todos logramos unidos ponernos de acuerdo, empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Si entre todos logramos unidos ponernos de acuerdo, empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual. Empuñemos las armas, hermanos, o morimos igual, o morimos igual, o morimos igual.